Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Paz. Muy Hola, buenas tardes. Santiago. Hola, María Magdalena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Hola, tardes, ¿qué tal? hola, Damián. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver si alguien más se anima a prender la cámara. Sebastián, María Magdalena, Damián, Santiago, Paz, Guadalupe y Sebastián, ¿nos animan a prender la cámara? Gerardo, hola, ¿qué tal? ¿Quién más? Esperamos un minutito más. Esta es la hora de la siesta, ¿no? A mí me cuesta más la mañana, pero ahora a la siesta estoy despierta. ¿De dónde son los que están ahí? Paz, ¿de dónde sos? Yo vivo en Mar del Plata, soy porteña, pero vivo acá. Ajá, ajá. ¿Qué cargo tenés o dónde trabajás? No, yo soy abogada de la matrícula. Abogada matrícula. Santiago, Yo soy de Necochea y soy auxiliar letrado en el Tribunal de Trabajo número 1 de acá de Necochea. ay, qué ganas de conocer Necochea. Es hermoso, Es para mí un sueño. Conocer es Necochea. hermoso. Alguna vez iré. Bueno, Damián, ¿de dónde sos? Ah, no se Bueno, te... un lugar no tan lindo como el de ustedes, La Matanza, No importa, también abogado de la matrícula. Sos de Buenos Aires. Tiene sus lugares, Sí, tiene sus sí, sí. lugares. Digo que no tenemos playa, no tenemos nada, bueno, ¿Cómo? Se te escucha muy mal. no tenemos playa, no tenemos nada, pero bueno, Bueno, no, pero eh, tienen, fui a conocer hace poco, como si fueran unos castillos de Harry Potter que hay, un lugar, ¿cómo se llama? Eso, Campanópolis, pero Campanópolis me encantó, así que bueno, eso está lindo, sí, sí, sí. muy lindo, muy lindo. María Magdalena, ¿de dónde sos? Yo soy de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, y también soy abogada de la matrícula, como Ah, Paz. muy bien. ¿Y Gerardo? Sí, bueno, soy de Villa Gesell, Ah, qué lindo también, ahí tenés el mar soy, también detrás. soy secretario del Juzgado de Paz. Ajá, muy bien. Bueno, es lindo saber también a quién uno le habla, ¿eh? Este, yo me presento, además, porque yo soy título de base de grado, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, la verdad que para mí es re importante la comunicación y si fuese personal, mejor, ¿no? Pero bueno, después trabajé en un estudio jurídico muchos años, colaborando con un abogado, y después trabajé en el fuero laboral de acá de Nación durante 15 años. Estoy casada con un juez, entonces acá pasan los expedientes, los papeles todo el tiempo. Y estudié una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras sobre análisis del discurso y el material que yo llevé y sobre el cual reflexioné siempre fue el discurso jurídico. Entonces hice unos años de letras, la carrera de letras no la terminé, pero bueno, después hice la maestría y bueno, ahí incorporé, digamos, muchas más herramientas vinculadas al manejo del discurso y de la lengua. ¿Eh? Entonces, bueno, digamos, esa es o mis cimientos o lo que le puede dar, digamos, cierta fundamentación a lo que les voy a presentar. ¿Eh? Tengan en cuenta eso, no soy abogada yo, ¿no? O sea, manejo cierto vocabulario porque estoy en contacto con abogados, pero no soy abogada. Lo que me interesa, sobre todo en este curso, por eso se llama Introducción a la Comunicación, es en realidad cómo se comunican las sentencias. ¿Eh? No es no sé, ustedes tienen creo que tienen un módulo, una materia que se llama Lenguaje y Comunicación, ¿no? Que se las da Mariana Cucato con otra gente. Y ahí, Correcto. por eso, y ahí fundamentalmente ven, ¿qué ven?
Yo la voy a cursar al final. Es la única que me quedó de primer año, así que no sé todavía. Ah, La voy a cursar ahora en octubre. claro, porque digamos, mi idea es no repetir los contenidos que ella puede dar en lenguaje y comunicación, que son, me parece, más gramaticales, más vinculadas este, sí, a las propiedades del discurso, coherencia, cohesión, digamos, no podemos mencionarlos hoy, pero mi perspectiva va a ser más discursiva y argumentativa. O sea, un trabajo sobre la lengua, pero no vinculado a la ortografía, ni tanto a la sintaxis, ¿sí? Porque creo que esos contenidos los están recibiendo en otro lado. Entonces, bueno, yo lo que voy a partir es de la idea de la sentencia como una unidad de comunicación, ¿no? En ese sentido, digamos, unidad se lo llama en términos lingüísticos, a un enunciado, digamos, ¿no? Un enunciado es un texto, se podría decir, ¿no? Aunque no es parangonable la palabra enunciado con texto. ¿Por qué? Porque el enunciado es, digamos, algo que está como completo, que tiene una estructura, una composición, un tema del que se trata, ¿no? Un tema del que se trata, que está cerrado, concluido, empezado y concluido, ¿no? Ese es un enunciado. Un enunciado puede ser muy cortito, como por ejemplo chau. Yo todo lo que quise hacer, la intención del hablante fue saludar, despedirse y decir chau. Ese puede ser un enunciado. Un enunciado puede ser toda una novela, porque el que empieza a escribir una novela hasta que no la termina, digamos, su intención fue comenzarla y terminarla. Eso es un enunciado. En un enunciado puede ser una receta de cocina, entera, completa, ¿sí? Bueno, y en este caso, que hablamos de redacción de sentencias, un enunciado es la sentencia completa. Entonces vamos a trabajar con la sentencia así, ¿no? Como, digamos, como un enunciado completo, ¿sí? Que, bueno, tiene la particularidad de ser un género discursivo rígido, ¿no? A diferencia de otras, de una novela, de la literatura, por ejemplo, la sentencia es un género discursivo, un modo de comunicarnos, ¿no? De comunicarse los jueces, que tiene una estructura preestablecida. Si se sale de esos cánones, puede no ser una sentencia, ¿sí? Bien, entonces vamos a partir de la noción de comunicación y de lo que, de quien fue el padre de la lingüística, ¿no? Porque la comunicación verbal, la que estamos hablando de la comunicación verbal, no la gestual, aunque algo vamos a decir de ella, no la gestual ni la oral, fija su atención entonces en los elementos lingüísticos, ¿no? En las palabras, ¿no? que tiene la lengua. Entonces, para ello vamos a partir de un autor, no sé si alguno lo sintió nombrar, que se llama Saussure, o se llamó Saussure. ¿Alguno escuchó hablar de él? Saussure. No, Ferdinand de Saussure. Bueno, Ferdinand de Saussure es del 1930 más o menos, es el padre de la lingüística contemporánea, ¿no? El que comenzó a estudiar el lenguaje, digamos, hizo de la lengua un objeto de estudio. Antes sí, hablábamos, nos comunicábamos, sí, pero no se había hecho un objeto de estudio, la lengua. Entonces, lo que hace Saussure es estudiar la lengua como un objeto de estudio, como es objeto de estudio. Y para eso él lo diferencia de lo que denomina el habla, ¿no? Porque él dice, yo lo que quiero estudiar son las regularidades, de alguna manera, que se dan en todos los idiomas, en todas las lenguas, que hace que ésta sirva para comunicarnos, ¿no? Y no las cosas particulares, digamos, el habla, que es más caótica, es individual, digamos, ¿no? Obviamente que para llegar a la lengua, él toma elementos del habla, ¿no? Pero que lo que le interesa es cómo uno termina comunicándose, ¿no? Entonces hace esa diferenciación entre lengua y habla. Ahora voy a subir un PowerPoint y algo de esto se va a aclarar. Por favor, cualquier cosa me interrumpen y aclaramos. Entonces, mi idea es, primero darles una base teórica y después trabajar con un caso concreto. Yo les subí
una sentencia que es pequeña, Cassianini con Seamse, ¿no? Entonces la idea es trabajar un poco esto que vamos a hablar al comienzo con esa sentencia, Cassianini con Seamse, ¿sí? De paso, les digo, bueno, tienen ustedes esa sentencia, que es la que vamos a trabajar acá. Hay un texto que se llama La sentencia como género discursivo, es un texto mío. En esa sentencia tomo como ejemplos de la que vamos, de estas, Cassianini con Seamse, que es la que vamos a tratar también ahora. Después tienen subida otra sentencia que se llama Salas con Metrovías. Esa sentencia la pueden tomar como para tratar de analizarla del modo en que estoy analizando yo ahora, ¿no? Si nos queda tiempito, algo vamos a decir sobre ella. Pero si no, como para tenerla presente, ¿sí? Cualquier pregunta sobre esa sentencia que ustedes tengan, Salas con Metrovías, que si no la vamos a ver, si no llegamos a verla hoy, en el foro vemos cómo podemos resolver ahí la cuestión. Y después tienen un texto que es muy lingüístico, uno de María Marta García Negroni, que se llama Dialogismo y Polifonía, me parece, una cosa así. Yo les mandé también una presentación subrayada, donde estaría lo central, que me interesa que ustedes sepan, y como una pregunta, como una pequeña síntesis de lo principal, o preguntas, no me acuerdo cómo lo titulé, ¿no? Pero para que ustedes puedan tener como una guía de lectura de ese texto de Negroni, ¿sí? Tienen también subido un texto que es de Kerbrat Orecchioni, que Kerbrat, ¿no? ¿Lo ven? ¿O no está? El de Kerbrat Orecchioni, con K. Un texto de Kerbrat Orecchioni con K. ¿Cómo se llama el texto? Porque no, el autor no aparece. Enunciación de la subjetividad en el lenguaje. No. De la subjetividad en el lenguaje de Benven. Ese es uno. Bien. Benveniste es uno, sí, está bien. ¿Y no hay otro de Kerbrat Orecchioni? No. ¿Hay uno de Jacobson? Sí, señora. Críticas al modelo. Ah, Sí. bueno, porque Jacobson le hace críticas al modelo de Kerbrat Orecchioni. Entonces lo que me falta es subirles el de Kerbrat Orecchioni. ¿Y qué más tienen? A ver. No Críticas al modelo, la sentencia como género, sentencia Cacciani con Seamse, sí. Diferencia entre ya qué y por qué, Sí. 10 consejos para argumentar bien de Manuel Atienza, Dialogismos y polifonía, breve guía, texto de Negroni, Benveniste de la subjetividad en el lenguaje y sentencia Sala con Metrovías. Bueno, faltaría el de Kerbrat entonces que les suba. Y si puedo les voy a subir un resumen cortito de Bakhtin, que es el que habla de esto de lo que es un enunciado, y para que ustedes tengan en cuenta, digamos, la noción de enunciado como género discursivo. No se rompan la cabeza con el texto de Negroni, digamos, tengan en cuenta la guía de lectura, ya les digo, es bastante lingüístico, pero bueno, son los fundamentos de algo de lo que voy a decir y me interesaba que lo tuvieran. Bueno, entonces, vamos al Power. Si algo no se ve, me dicen. Bueno, acá vamos a pasar entonces de referirnos a la comunicación de un modo como si fuera telegráfico, como una acción de transmitir datos, como podía ser el modelo telegráfico, ¿no es cierto? Donde de alguna manera había un emisor, ¿no? Que mediante un aparato transmisor mandaba un mensaje, digamos que eran como pulsos eléctricos, que eran recepcionados por otro aparato que llegaban a un destinatario, ¿no? Pero ahí no había voces, ¿no? Sino que era una decodificación eléctrica, pero esto se lo llegó a llamar comunicación. Obviamente no es este el modelo del que vamos a hablar, ¿no? Ni el modelo en el cual, digamos, solamente es el pasaje de un lugar de emisión a otro lugar de recepción y ahí queda, ¿no? De este modelo nos vamos a separar. Y vamos a hablar entonces del lenguaje verbal que pasó por distintas etapas, ¿no? Entonces, el primero que no se los mencioné antes, digamos, fue el momento del representacionalismo, ¿no? Donde la lengua era vista como una nomenclatura, es decir, como si existieran las cosas más allá de la lengua, y la lengua lo que hace es etiquetarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá delante mío
veo una regla. Entonces, ¿qué hace la lengua? Le pone una etiqueta. Esto se llama regla. Acá veo una hoja. ¿Qué hace la lengua? ¿Para qué sirve? Para ponerle una etiqueta y reconocer esto como hoja. Acá tengo una estampita, otra etiqueta. Esta es una estampita. Ese se llamaba el representacionalismo, ¿no? Como si no mediara casi, digamos, la intención del sujeto de denominar a algo de determinada manera, sino que las cosas ya casi que hasta como naturalmente por el idioma estaban etiquetadas, ¿no? Entonces, como si no hubiera mucha posibilidad de elección de parte del sujeto emisor o locutor acerca de cómo nombrar, digamos, el entorno. ¿Mm? A esto se lo denominó también en una etapa, ¿no?, como del objetivismo, como si fuese una realidad que es objetiva y todo el mundo denominaría de la misma manera las cosas que ven, ¿sí? Bueno, tiene un origen aristotélico, esto, ¿no? Luego, entonces, viene Saussure, ¿no? Donde Saussure dice, bueno, no es que existen las cosas y etiquetas que dan cuenta de esas cosas, ¿no? Sino que para hablar de una lengua, de lenguaje, ¿no?, en lugar de hablar de lenguaje como nomenclatura, él habla del lenguaje como un sistema de signos, ¿no? Como relaciones, ¿no? Un sistema da cuenta de relaciones, ¿no? Entonces hay relaciones entre los distintos signos, ¿no? En este caso signos verbales, signos lingüísticos, ¿no? Y la posición que tiene es mentalista, ¿no? Dice la lengua, el lenguaje, ¿no? El lenguaje se compondría de la lengua y el habla. Dice la lengua, ¿no? Eso que tiene de común todas las lenguas, es que todas las lenguas, todos los idiomas, digamos, son sistemas de signos, ¿no? Es como una gran cantidad de posibilidades de expresión que posee cada uno, digamos, de esos sistemas de signos, de esos idiomas, y que son particulares de cada idioma, ¿sí? La posición de él es mentalista, ¿no? El lenguaje, ¿no?, la lengua, sobre todo, bueno, es mental, ¿no? Como que nosotros tenemos toda esa posibilidad de expresarnos en la cabeza, ¿no? Y elegimos, tenemos como sujetos, digamos, elegimos la manera en que representamos o en que comunicamos lo que vemos, lo que tenemos, lo que pensamos, etc. Saussure, que fue un estructuralista, porque él, bueno, ahora vamos a ver, digamos, hace también una serie de esquemas, ¿no? Aunque no nos llegan sus saberes, no nos llega de la mano de él, sino de sus discípulos. Él dio clases, conferencias, y bueno, nos llega de parte de sus discípulos su saber. Después tuvo muchos seguidores, entre ellos Benveniste, que él se centra en la subjetividad en el lenguaje, que no era el centro de Saussure, ¿no? Saussure no es que no le interesara, ¿no?, sino que, bueno, uno va de a poquito, cada vez, digamos, la ciencia va avanzando, ¿no? Saussure se centró en esta idea de los signos de la lengua como sistema de signos, de las relaciones que tienen los signos entre unos con otros, y no se centró, digamos, tanto en la subjetividad impresa en ese lenguaje, ¿no? Bradford-Equer es una seguidora de Saussure, también de Benveniste, y ya va a tratar aquellos elementos léxicos que están más cargados de subjetividad, ¿no? Aquellos elementos que capaz pensamos nosotros que no son subjetivos, ¿no?, y sin embargo están cargados de subjetividad. Todo esto va orientado un poco al cuestionamiento o a cuestionar la idea de que el juez en la sentencia puede arribar o puede narrar o puede contar, digamos, los hechos tal cual fueron, ¿no? Como que el juez tiene, siempre hay una pretensión de objetividad, porque el juez se supone que tiene que ser neutral, se supone que tiene que ser imparcial, ¿no? Entonces, siempre esa pretensión va a existir, pero, digamos, lo que vamos a sostener, y lo que sostienen estos autores, sobre todo a partir de Benveniste, es que es imposible, ¿no?, que nosotros nos salgamos de los márgenes de lo subjetivo, porque siempre somos sujetos, que estamos sujetados al lenguaje, no tenemos otra posibilidad de comunicarnos, por lo menos en las sentencias, que no sean a través del lenguaje. Y seguramente siempre, dos personas no se van a comunicar exactamente igual nunca, ¿no? Entonces, el aspecto subjetivo es central, es transversal a la lengua, y al modo de comunicación. Bueno,
entonces les decía que Kerber Torrichioni se va a centrar en los subjetivemas, aquellas palabras que, digamos, más explícitamente parecen cargadas de subjetividad. Todas son subjetivas porque siempre elegimos entre el repertorio de palabras aquella que queremos emplear, pero bueno, hay algunas que son como marcadamente subjetivas. Bueno. Y por último, digamos, un tercer estadio que también ya fue superado, ¿no? Se llama la argumentación en la lengua, y estos autores, Anscombe y Ducrot, dos lingüistas franceses, y García Negroni, que es una doctora en letras que se doctoró con Ducrot y es argentina, se jubiló hace poquito acá de la Facultad de Filosofía y Letras, es una de sus exponentes más importantes. Yo fui alumna de ella dirigió mi maestría también durante mucho tiempo. Bueno, ellos postulan además, digamos, un grado ya como científico de la lengua, al cual no vamos a llegar porque ya es demasiado abstracto, ¿no? Para la práctica que ustedes necesitan en su disciplina. Pero bueno, vamos, a ver, quiero ver. Quisiera ver la cara y no hay manera de verles la cara. No me gusta, pero va. ¿Qué va a hacer? No me queda otra. Bueno, entonces les decía, bueno, acá tienen Cambiando perdón, María Sí. Verónica, por ahí cambiando la vista, ¿no podrá verlas A ver, arriba en vistas? El Teams tiene un vistas, ahí tiene distintas posibilidades de galería, orador, modo conjunto, o sea, no, porque acá o las veo, o veo la pantalla completa, ahí la deben ver completa, acá veo la pantalla y veo las filminas, las otras filminas, pero ustedes no los veo de ninguna manera. Compartir. No los veo. Yo al menos el PowerPoint no lo veo, la veo a usted. Ahora, ahí, ¿lo ves? No. no. La No, vemos no a se ve. usted. No, nosotros no estamos viéndolo. No, ¿no no, está viendo el Power? No. en ningún momento lo vimos. No. Bueno. A ver, esperen entonces. Acá. Quizás en vista. En vistas hay distintas posibilidades. Hay una vista que es galería, otra que es orador, modo Bueno, o sea que me conjunto. vieron todo el tiempo, yo no los vi. Claro. A ver. Ahí se puede Vista. compartir un espacio virtual. Hay distintos modos Acá de. galería. Sí. Vista. A ver. Galería. No los veo, porque tengo que poner compartir. Claro. Pongo compartir. Pantalla. Ahí lo vemos. Ahí vemos. Ahí está. Excelente. Claro, es desde vistas. Hay distintos modos de compartir su pantalla y asimismo de ver en galería distintas posibilidades de vistas. Pero acá, por lo menos yo estoy viendo perfecto las filminas. Sí, yo también. A ver, esperen que quiero verlos a ustedes. Veo. Sí, esperen un poquito, porque ahí se me borraron. Ahí los veo solamente a ustedes. A ver. Ahí ustedes Claro. qué ven. Ahí nosotros vemos en primer plano una ventana en la cual estamos todos y en segundo plano, o sea, atrás de ese plano, las filminas. Sí, lo mismo veo yo. No es la idea, también tienen que ver las filminas. Si ahí lo minimiza, ahí vamos a ver las filminas. Ahí. Sí, pero si no. Como son por ahí dos pantallas, por ahí lo que puedo hacer es achicar y pasarlo a un costado la parte. Sí, eso quería hacer, pero no. ¿Salen muy grandes ustedes o...? Al principio lo pude hacer, ahora no. Ahí nosotros estamos viendo las plantillas que usted puso, las filminas, digamos, las plantillas, y arriba los participantes. Bueno, ahí veo algunos, aunque sea los veo a dos. Bueno,
A dos los veo. ¿Y ahí Bien. ves la filmina? Sí, en este caso está el estudio del lenguaje verbal, etapas, Ahí está. Bueno, la está que bien. está visible. Muy bien. Por lo menos algo intermedio. Bueno, entonces, es lo que yo les estaba diciendo. Esto no se los, o sea, la filmina no pasó, ¿no? Pero bueno, son las distintas etapas, entonces, por los que atravesó el interés acerca del estudio de la lengua y de la lengua, digamos, como sistema de comunicación, ¿sí? Entonces, les decía el representacionalismo, cuando se entendía, digamos, no había un cuestionamiento de la lengua, sino como que la lengua, con las palabras, nosotros etiquetábamos las cosas que estaban fuera de nosotros, ¿eh? Saussure, esta posición mentalista que ahora vamos a expandir un poco más, Benveniste, que es seguidor de Saussure, que trabaja un poco elementos. Lo que Saussure va a hacer trabajar elementos que para Saussure no se podían trabajar en el lenguaje, ¿no? Elementos que dice que sí, que pueden estar sistematizados en la lengua, ¿no? Y que uno puede ver, digamos, cómo quien se apropia del sistema de la lengua, digamos, el locutor, ¿no? O sea, cada uno de nosotros cuando comenzamos a hablar es como que nos apropiamos de ese sistema de la lengua que poseemos, ¿no? Y cada uno elige su modo de expresión, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Benveniste va a ser, en vez de trabajar la lengua, que trabajó como de manera más abstracta Saussure, él la va a trabajar de manera más concreta con algunos índices, ¿no? Hay algunas marcas que se pueden ver en el discurso, que dan cuenta, digamos, de manipulación sería una fea palabra, ¿no? Pero como de las elecciones, ¿no? De alguna manera que el locutor, quien se apropia del aparato formal de la lengua, hace en su empleo, en su discurso. Bueno, después dijimos que estaba Kerra Torrichioni, seguidora de Benveniste y de Saussure, que trabaja aquellos elementos como que más explícitamente subjetivos, trabaja mucho los adjetivos, trabaja algunos verbos, ¿no? También los sustantivos, y dice, bueno, acá sí hay marcas bien claras, a cualquiera le quedaría claro acá, que no está siendo neutral, no está siendo objetivo, digamos, ¿no? En su empleo, ¿no? Porque lo que vamos a cuestionarnos un poquito en este rato que tenemos es ese postulado, ¿no? De que uno puede, de que el juez, ¿no? Puede escribir de manera objetiva, ¿no? Y puede dar a conocer los hechos de manera neutral y objetiva también. Nosotros, les decía, estamos como atravesados por el lenguaje, somos sujetos que estamos sujetados por el lenguaje. Es una de nuestras características como seres humanos, ¿no? Entonces es imposible ser objetivos, imposible. ¿No? Siempre hay algo, aunque sea una marca de entonación, por decir, ¿no? Siempre hay algo que da cuenta de que nosotros somos los dueños del lenguaje y no que el lenguaje, digamos, puede ser transparente. El lenguaje no es transparente, ¿no? El lenguaje siempre está cargado de un posicionamiento del sujeto que lo emplea. Bueno, y les decía que como tercer término, digamos, o como un tercer paso, se habla de la argumentación en la lengua, donde hay varios autores, entre ellos también está Atienza, la verdad que lo pudimos conocer hace poquito en un congreso con mi marido, que es muy claro en su exposición y tiene un recorrido muy amplio de todas las escuelas de argumentación, ¿no? Y en esos 10 consejos para argumentar bien, digamos, es como una receta de cocina ahí que les facilitamos a ustedes, pero bueno, resume un poquito ese aspecto argumentativo, ¿no? Del que estamos hablando, pero acá vamos a ver cómo las palabras mismas, inclusive las palabras que están por ejemplo, en una oración, si yo digo, no sé, que lo van a ver en la sentencia, por ejemplo, de Salas con Metrovías. Si el juez empieza, ¿no? El juez tiene que trabajar sobre un caso en el cual está negado un accidente, ¿no? Y el juez comienza su sentencia diciendo, comienza, o bueno, los primeros enunciados, ¿no? Habla de la actora, acerca de la presentación del actor en su demanda, ¿no? La actora dijo, una de las cosas que dice la actora es que, por ejemplo, tuvo un accidente en un subte, ¿no? Estaba en un tren, que tuvo un accidente en un tren, ¿no? Que
le aprisionaron el dedo de una de las manos, y bueno, entonces ella reclama por cierta incapacidad, ¿no? Cuando habla, lo que dice el juez es, por ejemplo, el relato de la víctima, supónganse, no dice eso porque no lo tengo acá, pero el relato de la víctima es creíble, supónganse. Lo que estamos acá hablando es que cuando ya el juez dice la palabra víctima, ¿qué está diciendo? En la palabra víctima ya está contenido el significado de que el accidente sucedió. ¿Se entiende? Cuando todavía, o sea, el juez está relatando, todavía no sentenció, todavía no dio su solución, no analizó tampoco los dichos de la demandada, no analizó las pruebas ni nada, pero llama con el nombre de víctima a la actora como si fuera un sinónimo, en la palabra misma víctima está contenido argumentativamente persona que sufrió, digamos, alguna, claro, un accidente, algo, Sí, ¿se sí, entiende? sí. Entonces, lo que vamos a ver es eso, a veces, entonces, cómo hay cierta, en las palabras se nos cuela, ¿no?, la argumentación interna, ¿no? Porque una argumentación podría ser víctima, sería persona más accidente, por lo tanto víctima, ¿no? Hay como una conclusión, persona que sufre un accidente, por lo tanto es una víctima, ¿sí? Es como una argumentación interna de la palabra. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero eso es, digamos, la teoría de la argumentación en la lengua. Lo que dice es eso, siempre en la lengua, cuando uno habla, trata de conducir su discurso hacia alguna conclusión. Emplea los términos de una manera persuasiva, ¿no? Aunque parezca que es descriptiva muchas veces, o que es simplemente expositiva, siempre tenemos tendencia, ¿no es cierto?, una tendencia particular a conducir nuestro discurso hacia una determinada posición. Asumimos un rol y queremos crear convicción en el otro acerca de lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo misma, en esta clase, quiero convencerlos a ustedes de algunas cosas. Entonces uno puede decir, bueno, yo te estoy explicando, yo estoy describiendo, esto es una exposición, esto es una explicación, sí, pero también los quiero convencer de algo, ¿eh? Y utilizo todos estos ejemplos y esta manera de exponer porque mi finalidad principal, además, es que ustedes adopten, digamos, la posición que yo defiendo, ¿no? O que por lo menos la tengan en cuenta. ¿Se entiende? Y por eso traigo estos autores, traigo los ejemplos que voy a traer, etc. Bueno, acá, esto era lo que decía de Saussure, que Saussure entonces trabaja el lenguaje y separa la lengua del habla, ¿no? Y él dice, bueno, lo vamos a pasar rapidito igual porque esto algo lo dije. Dice, la lengua, lo que tienen de común todas las lenguas, todos los idiomas, es esa relación entre los signos lingüísticos, ¿sí? Cada uno de manera particular, por eso hay que estudiar idiomas para poder entenderlo. Lo estudiamos desde el habla, pero para poder entender, digamos, qué es lo que ocurre en la mente de los individuos. Ustedes supónganse que una persona sea muda, que no tenga posibilidad de hablar, sin embargo, la lengua de la tía puede tener lengua. Una persona que no es sorda, que solo es muda, o tiene una posibilidad, una dificultad en hablar, sin embargo, entiende el idioma, ¿no? Entonces, la lengua es mental. El habla, digamos, es más concreta, ¿no? La lengua se transmite de generación en generación, es hereditaria, es convencional, está compuesta de un sistema de signos, distintos signos, palabras, desinencias verbales, por ejemplo, está compuesta por formas morfológicas, como el plural, el singular, el masculino, el femenino, etcétera, que expresan ideas, ¿sí? Ahora, justamente por esto, porque la lengua no se mantiene estática en el tiempo, sino que la lengua cambia con los sujetos hablantes, es que estamos pasando por todo este tema del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua, al ser heredada, al ser una convención, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir querer modificarla, porque nuestro sistema, las relaciones que establecimos nosotros entre los signos en nuestra cabeza y mental viene de años y años y años, ¿no? Entonces, más allá de la ideología, es difícil modificar
digamos, un idioma, ¿sí? El habla, entonces, son estos elementos, combina estos elementos del sistema de la lengua y sería la lengua concretada, en práctica, ¿no? Es el uso de la lengua, del sistema de signos que expresan ideas. El habla, podemos decir, ya sea oral o sea escrita. Nosotros lo que se hace en las sentencias es entonces utilizar el sistema de la lengua, ¿no? Y para la escritura, para escribir, ¿no? Entonces, habla podemos también traducirlo como escritura. ¿Qué palabra elegimos para expresar tal idea? O sea, ¿qué palabra de la lengua, de todas esas que tenemos en la cabeza, elegimos para expresar determinada cosa? Saussure decía que los signos lingüísticos, o sea, esas posibilidades que tenemos nosotros de expresar y de comunicar las ideas, ¿no? Están compuestos de un significado y un significante, ¿no? El significado concepto y significante o imagen acústica. El significado, para él era, vamos a ir a otra, este es también de Saussure, ¿no? Él decía, es como que en la mente del individuo hubiera, ¿no? Estas como olitas que ustedes ven, como esas olitas que ustedes ven, y dice A arriba, hay toda una posibilidad de ideas, de cosas para comunicar, infinitas posibilidades de cosas para comunicar, ¿no? Él habla del plano indeterminado de las ideas. Y por otro lado tenemos un plano indeterminado de los sonidos, ¿no? De la forma de poder comunicar esas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que hace los signos lingüísticos? Las palabras, por ejemplo, establecen un recorte entre las ideas que tenemos y la manera de poder expresarlas. Hay como si fueran recortes entre las ideas y el modo de poder expresarlas. Él habla entonces que los signos lingüísticos, acá decimos palabras, pero signo también es el plural solo, también es un signo lingüístico porque ya tiene significado. Signo lingüístico es la unidad mínima o morfema, digamos, se llama, que tiene la posibilidad en sí misma de tener un significado, como unidad. Entonces, en los signos lingüísticos, vamos acá a hablar de palabras para simplificarlo, tienen como característica la linealidad, se suceden en el tiempo, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, los signos visuales, una pintura. En una pintura tenemos todo junto, ¿no? Nosotros elegimos por dónde empezar a verla, a la pintura. O de la música. Tenemos capaz varios instrumentos sonando al mismo tiempo, ¿sí? Pero con la lengua lo que nos pasa es que, ya sea para leerla, ya sea para hablarla, hay una linealidad. No pronunciamos un sonido luego de otro, leemos una letra luego de otra, ¿sí? Esa es una característica del signo lingüístico. Por otro lado, tenemos la arbitrariedad, y esta es una de las características muy importantes, porque no hay un lazo natural entre el significado y el significante. Es decir, no hay un lazo, como antes no se lo preguntaban, esto que se llama regla, no es algo natural, es una convención. Se llegó a la convención de que esto se vaya a denominar regla, ¿no? Y esto es arbitrario. En algún momento a alguien se le ocurrió, tendrá su etimología la palabra, pero siempre hubo un momento de arbitrariedad. Siempre hubo un momento de arbitrariedad por el cual denominamos de determinadas formas determinadas cosas. A diferencia, dice, de los símbolos, ¿no? Porque los símbolos, por ejemplo, una balanza, uno la ve acá, la ve en España, la ve en Estados Unidos, etc., y siempre balanza, ¿no? Va a tener un significado de equilibrio, de justicia, digamos, no es tan convencional. Y a diferencia, dice, también de las onomatopeyas, por ejemplo. Si yo digo ay, ese es un ay que tiene que ver con que me duele, algo me está doliendo, digamos, no es tan convencional. Aunque también se ha visto que en distintos países a veces se dice ustedes lean las historietas y se dan cuenta que en vez de ay ponen alguna otra palabrita. Pero es natural, digamos, ese modo de expresión. Eso no lo elegimos, no es tan arbitrario, ¿sí? No es tan arbitrario como si elegimos otro tipo de palabras para dar cuenta de determinadas ideas. María Verónica, sí. Acá Santiago, hay el texto, hay un cuento de Borges, El idioma analítico de John Wilkins, sí, que habla exactamente de ese tema que usted está explicando, que está abordado de ¿cuál manera es? muy... ¿Es un cuento? Sí, El idioma analítico de John Wilkins, de Borges. Ah, mire, este no lo tengo. El idioma analítico de John Wilkins. Ya Sí. lo estoy anotando.
que habla sobre la arbitrariedad justamente en la asignación Del nombre. claro, Ah, o ajá. Bueno, mira. el idioma analítico de John Wilkins. Gracias, lo tengo en cuenta. Bueno, así es. O también hay en la novela esa literaria, Alicia en el País de las Maravillas, también hay un periodo en que el conejo dice, uno no, hay un Humpty Dumpty se llama, creo, un personaje, ¿no? Que dice, bueno, yo no puedo nombrar a las cosas como yo quiero, yo tengo que, le dicen a él, ¿no? Vos tenés que utilizar el lenguaje o la forma con la que se llegó a un consenso para hablar, digamos, ¿no? Porque si no, no nos comunicaríamos. Si cada uno comunica de la manera que se le ocurre algo, no nos comunicaríamos nunca, ¿no? Entonces, hay una convención que es social y que permite comunicarnos, ¿no? Pero esa arbitrariedad es compartida después, es una arbitrariedad compartida. Bueno, y por otro lado, tiene este rasgo, el signo lingüístico, que es la inmutabilidad y la mutabilidad a la vez. Los que les dije que pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. El lenguaje se resiste al cambio, pero sin embargo, con el tiempo puede cambiar. Tenemos palabras en los diccionarios de la lengua. Si ustedes tienen diccionarios de sus padres o de sus abuelos, van a ver que hay palabras que están y que ahora no están, o al revés, ¿no? Que ahora existen y antes no existían, ¿sí? Porque, bueno, va cambiando la realidad, se suman elementos, se suman ideas, formas de decir las cosas. Entonces, el lenguaje está siempre en continuo cambio, aunque los diccionarios suelen durar muchas décadas porque se resisten al cambio. Uno se resiste a nombrar las cosas de otra manera, pero, por ejemplo, si ustedes van a ver ahora el diccionario de la Real Academia Española, según me han dicho, por ejemplo, se acepta la palabra murciélago en lugar de murciélago, porque la frecuencia de uso, por ejemplo, hizo que se admitieran determinadas palabras que antes no se admitían, ¿sí? O arcoíris, antes se escribía todo junto nada más, y ahora la grafía puede ser todo junto y separado también, O sea, se resiste al cambio, pero con el tiempo se puede modificar. Fíjense, por ejemplo, esta idea de valor, que es de Saussure, la idea del valor de un signo lingüístico, es muy importante que la tengamos en cuenta, porque da cuenta de alguna manera también de cómo pensamos, de cómo pensamos cuando elegimos una palabra. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en español, tenemos dos modos de hablar de los peces. Digamos, una vez cuando el pez está muerto le decimos pescado, y cuando el pez está vivo le decimos pez. ¿Sí? Las definiciones que vamos a encontrar en uno y otro caso son diferentes. Vertebrado acuático de respiración branquial en el caso de pez. Pez comestible sacado del agua por cualquiera de los procedimientos de pesca, pescado. ¿Sí? Tenemos dos, diferenciamos bien el pez del pescado. ¿Sí? Entonces la idea de valor, Saussure dice, la lengua es un sistema, entonces, en el que todos los términos son solidarios. O sea, pez con pescado es solidario. Y en el que el valor de uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros. O sea, uno es lo que el otro no es. Si yo hablo de pescado muerto, tengo la idea de que existe el pez vivo. Uno es lo que el otro no es. ¿Se entiende? Si digo pez, es porque existe también la posibilidad de decir pescado. En el inglés, tenemos solamente fish para ambos casos, lo que da cuenta de otro pensamiento, de otro sistema de relación. O sea, por alguna razón que no sé cuál es, al inglés no le interesa diferenciar en su idioma con tanta precisión cuando el pez está vivo o cuando el pez está muerto. ¿Sí? Lo desambiguará por el contexto después el oyente o el lector. ¿Se entiende? Pero es como que en esa precisión no le interesó. El sistema de la lengua, del inglés, y el de cada una de las lenguas, suele ser distinto en muchos de estos casos. A mí me gusta siempre el ejemplo que dan acerca de los esquimales, que tienen no sé cuántos modos de denominar lo que para nosotros sería blanco. Porque ellos necesitan distinguir los distintos matices del blanco, uno que será el hielo más duro, otro que será el hielo que sirve para hacer el iglú, otro que será el hielo, digamos, que se está por romper y pueden correr peligro si lo pisan.
¿Se entienden? Y bueno, no sé ni cómo se escribe, digamos, el idioma de los esquimales, ¿no? Pero tienen lo que para nosotros sería blanco, ellos distinguen un montón de colores, porque lo necesitan para vivir. El sistema de la lengua de ellos es distinto al nuestro. El valor que adquiere, entonces, una palabra, fíjense, es como que si lo que es blanco, que ocuparía, no sé, en la franja esta que yo les mostraba antes, en la parte de arriba, todo el sistema, todo eso supónganse que sea el blanco, ¿no? Donde dice A, esa olita que dice A. Para nosotros, capaz que toda entera es blanco. Para el esquimal, tiene que cortarlo en varias unidades para dar cuenta, digamos, de los distintos matices del blanco que él necesita para poder expresar alguna idea. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto tiene que ver con el uso a veces de lo que creemos nosotros que son los sinónimos. ¿Sí? A veces, espero que quiero ir a donde... Por ejemplo, acá tenemos la palabra homicidio. Una persona, digamos, que no estudia derecho, no sabe nada de penal, a mí me dicen homicidio y yo lo que entiendo por homicidio es digamos, el acto de haber matado a otro, de que alguien mató a otro, ¿sí? Homicidio. Ahora, ustedes, como abogados, necesitan diferenciar, para poner una carátula a un expediente, homicidio culposo de homicidio doloso. O sea, le dan más precisión a ese lenguaje porque la idea que quieren transmitir, digamos, es bien precisa y yo capaz ni la tengo en cuenta. O para una persona dice homicidio, una persona que no es... que no conoce de terminología especializada en derecho, una capaz se imagina a uno que mató a otro, digamos, y con intención de matarlo, y otro se va a imaginar que, bueno, lo mató sin querer matarlo, ¿no? Pero llamará a los dos actos homicidio y no hará esta clasificación, ¿no? No buscará esta precisión, ¿eh? Pero bueno, el tema entonces es que a veces una misma palabra para una persona tiene más de un valor. Por ejemplo, en este caso homicidio, una persona que no sabe de derecho puede ser tanto culposo como doloso, y para otra persona emplear una palabra necesita de una precisión para poder, digamos, continuar, digamos, con su actividad o estar haciendo lo que está realizando, ¿no? En este caso, supónganse un abogado que haga penal. Muy bien. Pasamos ahora un poquito a este otro autor, Roman Jakobson, capaz ustedes lo habrán escuchado nombrar y en su momento les habrán enseñado, ¿no? este esquema de comunicación lingüística que tiene 6 elementos en lugar de 3. Al principio uno hablaba de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Como el esquema básico también de comunicación, inclusive la lingüística, no solamente entre los aparatos. Roman Jakobson es un lingüista, a él le interesaba en realidad la literatura y sobre todo la dimensión poética del lenguaje, y él dice, ¿no?, que toda la comunicación lingüística verbal humana tiene que tener en cuenta por lo menos estos 6 componentes. Lo susceptible de ser verbalizado, las ideas, lo que yo quiero decir, lo que denomina contexto, ¿no?, la idea que tengo, lo susceptible de ser verbalizado. Tengo por otro lado, digamos, el código que voy a utilizar para dar cuenta de eso que quiero verbalizar, ¿no? Que por ejemplo, supónganse el idioma español, ¿no? El código lingüístico, el idioma español. Necesito de un canal para hacerlo, puede ser la escritura, puede ser la oralidad, y estos 3 elementos que siempre han estado, que son el destinador, quien produce el enunciado, el mensaje, cómo efectivamente se verbaliza eso esa idea que yo quise transmitir, y el destinatario, ¿sí?, a quien le llega el mensaje. Kerra Torechioni, que es esta autora que yo les quería, me falta mandarles entonces el texto, dice que el lenguaje lingüístico es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque dice, el código no es un solo código. Aunque yo utilice el idioma español para comunicarme, y la otra persona también tenga el idioma español para comunicarse, nunca 2 personas van a tener el mismo, lo que se denomina lexicón, digamos, la misma
digamos, cantidad de palabras o modo, digamos, de definir esas palabras en su cabeza. O sea, siempre va a tener, cada persona le da una particularidad al uso de la palabra que elige para comunicarse, ¿no? Entonces nunca uno se puede garantizar que lo que diga sea exactamente, sea recibido de la manera que yo quiero que sea recibido. Porque hay, dice también, por eso debajo de codificación y de decodificación, dice, hay competencias, primero lingüísticas. Supónganse que yo utilizo una palabra, digo homicidio doloso, y el otro no entiende lo que quiere decir doloso. O sea, hay competencias lingüísticas que pueden hacer que, aunque utilice el código de la lengua, el idioma español, para comunicarme con otro, ese otro no comprenda la palabra que estoy empleando. Hay competencias psicológicas también, ¿no? Determinada palabra a mí me puede producir un determinado efecto emocional, ¿no? O, bueno, los psicólogos están llenos de estos ejemplos, por qué se empleó determinada palabra también, ¿no? Entonces hay competencias psicológicas también, ¿no? Que uno también elige porque le transmite, digamos, no solamente un contenido racional, sino un contenido emotivo, alguna palabra, ¿no? Y competencias culturales e ideológicas, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé, yo no soy amiga del lenguaje inclusivo, nunca va a aparecer en mí una X, una E, una arroba, supónganse. O si aparece una E, una X o una arroba, ustedes dirán, ah, esta persona tiene esta ideología. Yo por ahora, como estos power no los modifiqué y no complejicé nada, ni quiero dar cuenta de cuál es mi ideología, no importa, digamos, en este caso no lo tengan en cuenta, pero hay competencias ideológicas que se dejan transmitir a partir del lenguaje, del uso del lenguaje. Y culturales también, porque a veces uno dice, bueno, leo este texto, es poco académico, digamos, hay que darle otra vuelta más, una monografía, uno dice, bueno, no, el registro que yo utilizo para comunicarme con el otro tiene que ser adecuado al tipo de texto o de género discursivo. Entonces, y uno a veces, uno le explica, supónganse, a los chicos de manera muy sencilla cosas que leyó de manera muy compleja, ¿no? Entonces, no hay un solo código compartido entre destinador y destinatario, sino Carla Torrigioni lo llama ideolectos, ¿no? Cada uno tiene su propio sistema de decodificación, ¿no? Además de que es multicanal, dice, además de que la comunicación es multicanal, más en la oralidad, que uno utiliza los gestos, el tono de voz, el énfasis, etc. Pero en la escritura utilizamos la negrita, el subrayado, la letra más chica, más grande, o sea, también comunicamos con otros elementos, que no son, por ejemplo, el tono de voz. Bueno, y después, y esto me gusta que lo veamos teniendo en cuenta una sentencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escribe una sentencia, ¿no? ¿Para quién por cómo está escrita, ¿para quién la escribe? O para quién, cuando ustedes la leen, ¿para quién les parece que está escrita una sentencia? Para los letrados. Claro, en general, el lenguaje que se emplea es el lenguaje técnico, un lenguaje de especialidad. Correcto. ¿No? Pero ¿para quién debería estar? ¿Quién debería entender en primer lugar la sentencia? Las partes. Las partes deberían entenderla, ¿no? Deberían entenderla las partes, ¿no? Entonces, ahí es un problema, la sentencia es un problema, ¿no? Porque tiene múltiples destinatarios. El tema es, bueno, ¿a quién priorizo yo? ¿No? Entonces, de hecho hay muchos ahora ejemplos de sentencias lo que se denomina ahora los movimientos de lenguaje claro, de lenguaje fácil, que han intentado buscar alternativas, ¿no? Para que las partes puedan comprender los términos en las que fue escrita. La clase pasada creo que les dieron una clase de lenguaje claro, ¿no? Entonces ahí se expandieron en eso. Pero el problema que tenemos nosotros en la sentencia, ¿no? Es que sabemos que los abogados la van a leer y también
sabemos que existe una alta posibilidad de que la sentencia sea apelada y entonces también le escribimos a los jueces de cámara. O sea, hay mucha jurisprudencia que se cita, hay mucha doctrina que se cita también, porque en nuestra cabeza no está la parte. En la cabeza del juez no está finalmente la parte, en muchos casos. Están sus colegas que lo pueden leer, digamos, está la Cámara de Apelaciones. Si es un caso que puede tener una trascendencia social importante, hasta tiene como destinatario en su cabeza cuando escribe a los medios de comunicación, a la sociedad en general que puede leer ese fallo. ¿Se entiende? Entonces, una sentencia, redactar una sentencia, es difícil por la complejidad que tiene su recepción. Por la complejidad que tiene su recepción. Ahora, lo que se tiene que seguir trabajando es para quién, digamos, quién sí o sí tienen que entenderla a la sentencia. ¿No? ¿Quién va a ser? Sí. María Verónica, me parece que estamos en un proceso, en un momento de transición en ese sentido, Sí. en el cual por ahí arrastramos modos de otro momento histórico y otras relaciones de poder y otro momento de la historia, Sí. en el cual por ahí se escribía justamente para los letrados, que había una gran población que era iletrada y demás, y en la cual esas relaciones de poder están cambiando, estamos tendiendo a pretender un lenguaje claro y a que el interlocutor sea la parte o la gente. Entonces, me parece que asumir esa particularidad del lenguaje como expresión de las relaciones de poder también nos puede permitir conscientemente cambiar los modos en los que escribimos una sentencia, porque no es lo mismo escribir, no era lo mismo una sentencia hace 100 años, 150 años, y muchos de los modos se replican en las sentencias de hoy, en el lenguaje técnico, en el lenguaje hasta difícil de entender para cualquier persona, aunque haya estudiado y demás, y que ahora esta intención de un lenguaje claro y sobre todo más accesible, eso refleja otras relaciones de poder y otro destinatario del texto jurídico, sentencia, digamos. Claro, se está Entonces, poniendo en primer lugar al sujeto real, digamos, exacto. ¿no? Al sujeto real para que va a ser condenado, por ejemplo, ¿no? El tipo va a ser condenado y tiene que saber los fundamentos por los cuales va a ser condenado, ¿no? Exacto, O sea, se le está dando la capacidad que realmente hoy tienen las personas en ese sentido y no que necesite un intermediario de un letrado, un abogado que le diga qué es lo que está pasando. Entonces, en ese claro. sentido, me parece lo que vos estás diciendo de asumir la subjetividad del lenguaje y de que expresa un punto de vista, me parece es interesantísimo para interpelar las propias prácticas en ese sentido y ir hacia un lenguaje por ahí que refleje más el momento histórico en el que estamos viviendo, digo, pero como Claro. herramienta útil, digo. Sí, mira, yo me acuerdo cuando yo tomaba audiencias en el fuero laboral, como yo no era del palo del derecho, entonces a mí lo que me interesaba era entender yo lo que tenía cómo yo me comunicaba, por ejemplo, con los testigos o con las partes. Me acuerdo que en ese momento se tomaba bastante audiencia confesional, ahora se toma menos la audiencia confesional, ¿no? Pero yo misma, cuando preguntaba y decía, para que jure como que es cierto que usted estuvo presente en la reunión de consorcio, yo, qué trabalengua, pobre tipo. Yo, para que jure como que es cierto que... ¿Y cómo es que para que jure como que es cierto? Eso ya es complejo, ¿no? Claro. Entonces, yo la traducía, nunca tuve el permiso del juez, pero yo le decía, además como el juez nunca estaba, uno va a representación del juez, pero el juez nunca estaba, esa es la verdad, aunque después firmaba todo, ¿no? Yo decía, para que usted jure si es cierto o no es cierto que estuvo presente, así le decía yo, no para que jure como que es cierto. Yo decía, para que usted jure si es cierto o no es cierto que estuvo presente en la reunión de administrador. Y a él le facilitaba la respuesta. Claro, claro. ¿Se entiende? ¿Y qué dificultad, qué problema había en formularla de esa manera? Yo no estaba, digamos, nada, era ser más claro para mi destinatario. Y entonces podía responderme mareándose un poco menos. ¿No? Mareándose un poco menos. Sí. Bueno, por suerte, digamos, algunas de estas prácticas de a poquito van cambiando.
Hay sentencias que, por ejemplo, yo he leído ahora que, bueno, tienen hasta una estructura un poco más distinta, o que si está involucrado un menor o una persona o un incapaz, hay párrafos dedicados a ellas. Digamos, bueno, hay movimiento, ¿no? Se está levantando un poco el avispero con respecto a esto. Bueno, acá les traigo acá a Benveniste, como les dije yo, que es seguidor de Saussure, y lo que él dice es que no es posible analizar entonces la lengua independientemente de los sujetos hablantes que la ponen en funcionamiento. No es lo mismo que esta sentencia la dicte fulanito de tal que la dicte sultanito, porque sultanito y sultanito y fulanito son personas distintas, son sujetos, ¿no? No podemos, aunque hagan su mayor esfuerzo por ser neutrales y objetivos, están atravesados por experiencias, están atravesados por la vida, ¿no? Y por su propia manera, entonces, de dar cuenta en su escritura, en su redacción, de los hechos. Y después su propia, la manera de considerarlos, ¿no? O sea, a qué fuentes recurren como fuentes de autoridad para dar cuenta, digamos, de lo sucedido y de la decisión que tienen que tomar, ¿no? Entonces, vamos a esto. Fíjense, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pero fíjense que uno puede utilizar para decir o querer decir, se supone que más o menos lo mismo, distintas formas. El juez puede decir, aclaro, primera persona del singular, presente, que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente. O puede utilizar la forma que se llama el nosotros inclusivo o nosotros de modestia, porque uno sabe que escribe uno solo, que es el juez. Y sin embargo decir, aclaremos que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente. ¿Qué efecto distinto tiene para ustedes? Aclaro que aclaremos. Por eso no hay, acá voy bien, digamos, a esto que es fino, ¿no? Digamos, no hay sinónimos perfectos en la lengua. No hay sinónimos perfectos porque si existen dos palabras distintas es porque hay un matiz que una tiene y que la otra no la tiene, o la otra tiene otro matiz, ¿no? Por ejemplo, en aclaro y aclaremos, ¿qué diferencia hay? Y en aclaro está haciéndose responsable y asumiendo una posición el juez y haciéndose presente. Y Es como que parecería como más protagónico el juez. Claro. ¿No? Como más protagónico, más responsable de su habla, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, por eso el aclaro. En el aclaremos. Y se diluye esa responsabilidad en una forma más difusa. Ahí vemos entonces, o sea, la imagen que da él en su discurso, que eso se llama en retórica el etos, se llama el etos discursivo, la imagen que de sí mismo queda plasmada en el discurso, con aclaremos no es la misma que con aclaro. Uno ahí ve a un juez, o se imagina a un juez, o que nos quiere a nosotros hacer partícipes también, por eso utiliza el nosotros, ¿no? Nos hace partícipes de su apreciación, por eso utiliza el aclaremos, y es eso, porque por eso llaman nosotros como, o es más modesto, ¿no? Es más modesto y no, digamos, no se pone tanto los zapatos para decir las cosas. Y se dice, se aclara. Y más difuso todavía queda. Ese es un mecanismo, como este justamente que se llama de impersonalización. Claro, sí. No es lo mismo aclaro que se aclara. No. Son entonces, uno, con estas opciones que la lengua da, ¿no? Porque hay algo que no dije antes, pero digamos, los signos entre sí tienen relaciones que son sintagmáticas, o sea, un signo tiene que estar detrás de otro, en sintagma, tiene que ver con la linealidad del signo, o paradigmáticas. Yo de un repertorio de posibilidades de utilizar el vocabulario, elijo uno y no otro. Entonces, el juez acá tiene la posibilidad de elegir aclaro, aclaremos, se aclara. Este juez, como esta persona, vieron como en tercera persona también,
Este juez considera, habla de sí misma, pero dice, este juez considera, ¿sí? Y todos tienen un matiz subjetivo. En todas hay entonces, no hay objetividad. Y algunos es súper subjetivo el juez, no es necesario tampoco, digamos. Pero siempre hay subjetividad, quiero decir, siempre hay formas de elegir expresar las cosas. Y al locutario o al destinatario, digamos, quien lo lee, al juez o quien lo escucha, se le va a hacer una cierta imagen de ese juez que va a variar de acuerdo a la manera que tiene él de aparecer en su discurso. ¿Sí? Y también los relatos, como van a ser contados, de la manera en que sean contados, va a tener un determinado efecto también en quien lo lee. ¿Sí? Fíjense, hay lo que dice Benveniste, cuando ustedes vean ese texto de la subjetividad en el lenguaje, entonces él va a hablar de que hay dos maneras en las que se hace presente más presente, digamos, el locutor en su discurso. Uno son los que él llama deícticos o índices específicos, que son estas formas que vimos recién, que dan cuenta de la persona que está utilizando el sistema de la lengua, ¿no? Entonces, si lo hace en primera persona del singular, en primera persona del plural, con ese modo de modestia, si lo hace impersonalmente, ¿no? Uno tiene que ver con los índices de persona. Otro, después él va a hablar también de los índices temporales y los índices espaciales, pero bueno, no nos vamos a meter en esos dos porque no nos da el tiempo para todo, ¿no? Pero habla después, además de los índices, habla de las modalidades, o sea, el modo que yo tengo de introducir, por ejemplo, una determinada idea. Yo digo, el rodado atropelló al actor, por ejemplo. Pero, o sea, lo que pasó, lo que sabemos, que es seguro, porque vemos el accidente, es que hay una persona, ¿no?, que fue atropellada por un coche. ¿No? Eso sería lo que uno... lo objetivo, si se quiere. Y después está quien cuenta eso, ¿no? Uno dice, el rodado atropelló al actor, dice la actora. Si no lo tiene del todo asegurado, va a decir, es probable que el rodado haya atropellado al actor, pero tal vez, no sé, si no está encima el rodado del actor, bueno, puedo decir, es probable que fuese rodado. Capaz fue otro, digamos, que lo chocó y se fue, o sea, el que lo atropelló fue otro, digamos, hubo un choque entre dos rodados, el que lo atropelló se fue y quedó el otro, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir, es probable que el rodado ese que estoy viendo haya atropellado al actor, tal vez no lo fue, o sea, puede ponerlo en duda el juez en su sentencia de acuerdo a las pruebas que tenga. Puede decir lo mismo, el rodado atropelló al actor con más certeza, sin duda atropelló al actor, ¿no? Sin duda. Puede manifestar alguna reacción emocional acerca de eso que dice, ¿no? Es decir, desafortunadamente el rodado atropelló al actor. O sea, yo puedo tener los hechos, pero después el juez, quien redacta la sentencia, tiene la facultad de ver cómo reviste a esos hechos de algún modo. Tiene distintas maneras, o acertándolo, o poniéndolo en duda, o expresando alguna emoción, ¿no? Y en el transcurso de la escritura y en el transcurso de cómo esa sentencia es relatada y es contada, va a tejerse de a poquito ese efecto persuasivo, ¿no? Claro. Tienen distinta capacidad de generar convicción esta frase, claro, de acuerdo al modo que se dice. Obviamente, o sea, por eso digo, uno puede decir, el rodado atropelló al actor, nada más, o desafortunadamente el rodado atropelló al actor. Entonces ahí yo veo un juez que digamos que deja un poco transparentar sus emociones, pero que da certeza también de que el rodado atropelló al actor, de alguna manera, ¿no? Pero capaz se dice desafortunadamente, bueno, no sé, es más complaciente con algunas cosas vinculadas con la indemnización, ¿eh? Bueno, o sea, hay diversas formas, entonces, de poder contar la historia, ¿sí? Diversas formas. Digo, por ejemplo, para ustedes ven esta vivienda,
en lugar de vivienda, ¿de qué otra manera podrían nombrarla? ¿Qué es para ustedes esto? Yo les digo una casa, qué sé yo, ¿qué más? ¿No se les ocurre otra? A mí se me iban a ocurrir un montón. Puedo decir casa, choza, hogar, sucucho, qué sé yo, digamos. Pero depende, eso va a depender, entonces, va a depender de mi subjetividad también. Si yo esto le digo cabaña, qué sé yo, uno le dirá cabaña, búngalo. Una posada podría ser. Posada, le puedo decir, posada. Y si le digo sucucho, ¿me gustó o no me gustó? No me gustó, si digo sucucho, ¿era un sucucho? No. Pero si le digo una posada, da una sensación de calidez, ¿no es cierto? Y estoy mencionando, por eso, esta idea que yo le digo de la argumentación en la lengua, fíjense, porque de alguna manera los estoy persuadiendo de algo. Si yo le digo posada, estoy persuadiéndolos también de que hay calidez, buena atención, no sé. Pero si les digo sucucho, les estoy diciendo, estuve ahí encerrada en un espacio de 2x2, qué sé yo, en malas condiciones, ¿se entiende? O sea, hay toda una argumentación interna en las palabras que yo empleo para dar cuenta de algo. La lengua no es una nomenclatura, entonces, una etiqueta que le pongo a algo, ¿sí? Sino que es un sistema de signos, los cuales unos están relacionados con otros, en este caso sucucho, casa, vivienda, hogar, están relacionados todos esas posibilidades, digamos, esa terminología está toda relacionada, y yo elijo, desde mi propia subjetividad, desde mi propia apreciación, cómo llamarla, ¿sí? Yo elijo cómo llamar a esta vivienda, ¿sí? Bueno, quiero que pasemos al ejemplo de la sentencia. Vamos a pasar, esto igual después les va a llegar. Vamos primero, a ver. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que decimos, a lo que elegimos decir y las palabras que utilizamos, manifestamos cierto posicionamiento y orientamos la interpretación del destinatario, ¿sí? Ya vamos orientando la interpretación del destinatario. Ustedes supongan que no tengan la foto y yo les estoy hablando de hogar, de vivienda, de sucucho, de choza, de cabaña, de búngalo, ustedes ya van orientando la interpretación, ¿sí? Por eso se habla de que la argumentación es inherente a la lengua. Voy conduciendo mi discurso hacia algún lado. Después, bueno, se habla de la sentencia como un texto que es nodalmente argumentativo. ¿Y por qué? Porque por más que está lleno de descripciones, o sea, yo puedo tener partes que sean narraciones, partes que sean descriptivas, como esto, estoy describiendo a una vivienda, lo que se denomina, porque esto, secuencias, la denominación secuencias viene de un autor, un lingüista que es Adam, y lo llama secuencias, ¿no? Pero pueden, por ejemplo, la secuencia dialogal es cuando yo inserto, por ejemplo, dentro de una narración, y el actor le dijo a la demandada tal cosa y la demandada le contestó tal otra. Eso sería como una secuencia dialogal, ¿no? Como yo puedo tener un texto en el cual está inserto un diálogo. O puedo tener un texto en el que estoy insertando una cita, es un diálogo, o sea, para refrendar mi idea, traigo una fuente de autoridad, ¿no? Como que hay un diálogo entre mi decir y el decir de la jurisprudencia u otro fallo, ¿no? Ahora, después están las instrucciones que están al final de la sentencia casi siempre, notifíquese, archívese, cúmplase, bueno, todo eso, ¿no? Bueno. Ahora, todo eso, cualquier forma, entonces, textual, que en una sentencia están todas orientadas, digamos, toda descripción, toda explicación, toda exposición,
siempre el juez lo va a utilizarlo y emplearlo para orientarlo hacia un fin persuasivo particular, el propio, el que considere, ¿no? Hacia la solución que quiere llegar. Va a describir las cosas de la manera que mejor se adecuen a la persuasión o a la solución que quiere llegar y ser persuasivo con el otro, ¿no? Bueno, fíjense, ahora vamos a esta sentencia Cassianini con Seamse. Yo les puse en amarillo, lo que está en amarillo es así como aparece en la sentencia. Dice, relata que el día mencionado, aproximadamente a las 20:30 horas, dice la sentencia, el hijo de su poderdante, Néstor Mario Iglesias, se desplazaba a bordo del rodado. El juez tiene la posibilidad, digamos, cuando el juez comenta sus resultandos, ¿no? Cuando está dando sus resultandos, el juez no tiene la obligación de transcribir textualmente lo que dice la demanda, lo que dice la contestación de demanda, lo que dice la pericia, no tiene la obligación de que esa cita sea textual, ¿no? Porque justamente si cita todo lo que dice la demanda, todo lo que dice la contestación de demanda, todo lo que dice la pericia, es una sentencia que es un choclazo que no se va a terminar de leer nunca más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Toma lo que considera de todos esos datos, de todo eso que tiene, toma parte de eso, a veces lo sintetiza, lo reformula, lo parafrasea, ¿sí? Con otras palabras, porque no tiene la obligación de ser textual. Entonces, fíjense, en la sentencia esa que ustedes tienen, dice, relata que el día mencionado aproximadamente a las 20:30, eso dice el juez, pero capaz la actora, en su demanda, puso entre las 20:20 y las 20:35, y bueno, y el juez dice aproximadamente a las 20:30. No está mal, ¿sí? O se comió el aproximadamente, dice a las 20:30 directamente. O sea, siempre hay un recorte que el juez hace en sus resultandos. Aquel que le conviene después, ¿no? Para poder ir encaminando su discurso y su decir hacia la solución que quiere dar, ¿no? Acá tenemos una muestra, digamos, ¿no? De que hay subjetividad en el lenguaje, porque nosotros no tenemos la certeza de cómo fue que lo dijo la autora, con lo que dice el juez. No tenemos certeza. ¿Leyeron la sentencia o no pudieron leerla? Bueno, muy, muy cortito. Entonces, la sentencia trata, digamos, de la actora es la mamá de un muchacho que falleció en el camino del Buen Aire, y da dos versiones la actora. Primero dice que falleció porque el camino del Buen Aire estaba en pésimas condiciones, ¿no? Y que era una zona rodeada de villas, y que entonces ahí hay gente que a veces está con fines de robo, tiran objetos, digamos, a las ventanillas, rompe para robarse el auto, ¿no? Para que uno frene y robarse, por ejemplo, el auto. Esa es una primera versión. Y después en el alegato dice que por el estado malo de la ruta, seguramente hubo una rotura de un neumático o algo le pasó al neumático, y que por eso en realidad se golpeó la cabeza este muchacho y por eso falleció, ¿no? Lo que dice la demanda es que porque entró un objeto, un objeto que le golpeó la cabeza, entonces perdió el conocimiento y, bueno, falleció por ese motivo. Y cuando comenta entonces, digamos, esta situación, dice que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, lo que está en amarillo, no lo pone entre comillas, dice, por un acto de vandalismo se le rompe el parabrisas, tras lo cual pierde el control del vehículo e impacta contra el guardarray y no logra salir con vida. Entonces, fíjense, el juez en su sentencia pone vandalismo, así sin comillas, pero pudo haber elegido ponerlo entre comillas, ¿o no? Y si hubiera elegido ponerlo entre comillas, ¿qué nos hubiera querido decir? Porque hay algún matiz, poner entre comillas o no poner entre comillas, algo nos está diciendo. Y primero que no son sus palabras, sino que está citando. Sí. Es una cita, muchas veces las comillas se usan para citar. Sí.
y que está refiriendo a otro emisor, o sea, al relato de los hechos por parte de la demanda, de la actora, digo, y no a su propia convicción. Bien, siempre las comillas marcan distancia, pero Claro. esa distancia, ¿no? Que puede ser una distancia de cita, pero también nos puede estar... ¿Y por qué en el primero eligió no poner comillas? ¿Por qué eligió? Y Porque asevera, para mí, cuando no pone comillas, lo da por cierto. ahí está. No cuando pone comillas, que es Ya como que está dice, bueno, vandalismo. Hay que Fíjense ver. cómo va tomando, por eso el posicionamiento ya se va Claro. marcando en los mismos Sí. resultandos. Mm. Cuando yo veo las comillas digo, uy, por acá alguna cosa no le quedó del todo, algo no se lo está creyendo del todo, o bueno, acá ya hay algo que probar, ¿no? Porque por algo lo pone entre... Y además elige, ¿por qué elige vandalismo entre comillas y no elige poner columna 193 en comillas? Elige... No, me parece que es muy parecido al caso que describiste antes, que está buenísimo como herramienta para tenerlo en cuenta, que si uno en el relato de los hechos, bueno, que le dicen los resultandos, pero en los antecedentes, pone víctima o pone vandalismo, o ya está asumiendo una convicción propia, está asumiendo como que algo es cierto, como dijo recién Paz. O sea... Totalmente. y está en el relato de los antecedentes o en el relato de los hechos, o sea, todavía ahí no hay decisorio. Claro, todavía por eso está en los antecedentes. No Pero hay cuando no pone las comillas, ya lo dio por cierto. O sea, te está Claro, adelantando que claro, por un claro, acto de claro, por Claro, eso. vandalismo. pero Claro, por eso digo, exacto, pero fíjense cómo uno lo deja pasar, te está convenciendo. claro. Vos lo dejas pasar, lo lees y ya te lo crees que hubo un acto de vandalismo. Claro. No, por eso me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque es así, es interesantísimo el poder asumir esa capacidad del lenguaje y las palabras que uno elige para construir una realidad, en definitiva. Está buenísimo para revisar prácticas propias en ese sentido. Me parece que está buenísimo como herramienta, como caja de herramientas básica porque nosotros trabajamos con palabras, así que Claro, es que la materia prima de ustedes es la palabra. es como poner la madera por un carpintero, Totalmente, totalmente. Como para el psicólogo también es la palabra, claro. ¿no? Fíjense que podría haber elegido también que a la altura de la alumna 193 por un acto ilícito, Tal cual. Claro. también podría haber dicho, en vez de vandalismo, yo no sé finalmente qué dijo la actora, capaz que dijo acto ilícito, qué sé yo. No sé, seguramente si la actora quiso lograr algo, dijo vandalismo, ¿no? Uno dice, pudo haber... Pero puede decir, por un acto ilícito, nada más, y nos deja más abierta, digamos, la idea no es tan fuertemente calificador como vandalismo, si dijera acto ilícito, Claro. Sí, tiene una textura más abierta como palabra, ¿no? sí. Bueno, pero no decidió reformularlo así el juez, ¿no? No. Pero hay que ver, capaz ese vandalismo, entre comillas, quiere decir que para él es más un acto ilícito que otro tipo de acto. Bueno, pero esto que vos decís, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. ¿No? Sí, 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 Santiago. Fíjense entonces cómo, si uno pone a veces... Igual puedo decir algo, María Verónica, Sí, que se me ocurre, ¿no? Cuando yo dije que cuando no puso comillas lo dio por cierto como un hecho concreto de vandalismo, después en la tercera acepción dice un acto ilícito y delictivo. Bueno, yo creo que ahí de ponerlo de ese modo es porque la actora eventualmente acreditó el acto ilícito. El vandalismo, temo que uno tenga que ir quizás con una denuncia o algo más concreto para poder acreditar el hecho ilícito o el acto claro. delictivo. Entonces, me parece que también desde ese lugar una cosa es decir, bueno, a unos vándalos ocasionaron tal Sí. situación que por Como que este no está delito, probado, como que no está probado, como que si uno dice vandalismo claro, es hay que algo, hay que acreditarlo. probarlo más. Correcto, tiene mucha más fuerza hablar de un acto ilícito que hablar de vandalismo, que como por la galería uno lo puede llegar a decir. No así en un acto ilícito donde se reúnen determinados requisitos para que llegue a concretarse el acto ilícito. No así Claro, el vandalismo. claro, Quizás claro. soy muy técnica en lo jurídico con esto, pero No, también pero me está muy parece bien, que porque ponele que el juez lo haya reformulado
a vandalismo lo haya reformulado como acto ilícito. Ya lo está dando entonces como algo probado. Correcto, o sea, para poder decirlo también él va a tener que argumentar y fundar que ahí hubo un acto ilícito, por ende debió haber sido probado para que él lo pueda decir de ese modo. Claro, claro. No, por eso, pero me parece que en ese sentido está bueno los tres ejemplos, porque los tres ejemplos construyen realidades distintas. Absolutamente. Claro. Entonces está bueno como, a El eso me lenguaje refiero, que es muy crea útil la por eso. realidad. El lenguaje crea la realidad. Absolutamente. Y además del hecho de decir que hubo un acto ilícito, ya un poco como que uno ya se va imaginando a través de la lectura del fallo para dónde rumbea la resolución, la parte resolutiva, o sea, qué va a resolver el juez. Claro. O sea, nos va anticipando un poco, bueno, a veces no, ¿eh? A veces puede ser que no. Puedo ser contradictoria con lo que estoy diciendo y tengo algunos fallos así, que uno dice, bueno, voy, y de golpe no era como te lo imaginabas. Claro, pero digo, ¿no? Fíjense la importancia que tiene prestarle atención, digamos, a cómo inclusive son redactados los resultados, no son solamente los considerandos. No son solamente, o sea, el juez, digamos, la argumentación ya va comenzando ese efecto persuasivo desde la selección que se hace al comienzo, desde el reporte que se hace de los hechos y de la manera de describir los hechos. Por eso digo, no es que esto es regla, bueno, sí, todo el mundo le va a decir a esto es regla, sí, pero fíjense, vandalismo, no. Uno le va a decir vandalismo, el otro le va a decir, le va a poner la comilla, el otro le va a poner ilícito delictivo, o sea, no existe una etiqueta para eso, sino una apreciación. En la sentencia generalmente hay apreciaciones de los hechos. Entonces, que me como la apreciación de la actora, me como la apreciación de la demandada, o formulo una mía. ¿Qué representación? Hay representaciones mentales que se hace el juez de las cosas, que tienen que ver con sus propias experiencias, con sus subjetos. Las veces que capaz él pasó por el camino del buen aire y alguna vez y tuvo una determinada sensación, y entonces cuando transcribe los resultados, y bueno, no es impermeable, deja que estas palabras, deja que las palabras digan un poco de lo que él experimentó, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Vamos a otro ejemplo. Tendría que ponerlo acá al revés, porque bueno, supónganse que el juez dice, quienes transitan la autopista, a la ruta, perdón, deben reducir sensiblemente su velocidad. Piénsenla al revés ustedes, ¿no? Piensen que arriba, lo amarillo es lo que dijo la actora, y dice, quienes la transitan deben reducir unos 20 kilómetros su velocidad para evitar accidentes. Y todo ello crea un espacio propicio para la práctica de hechos delictivos. La actora pudo haber dicho 20 kilómetros y el juez interpretar que eso es una reducción sensible de la velocidad. Y sin embargo, capaz para nosotros, digamos, no es, digamos, poco, digamos, o mucho, digamos, 20 kilómetros, reducir 20 kilómetros la velocidad. O sea, para nosotros capaz que, bueno, en realidad tendría que haberla reducido a la velocidad mucho menos para que no se cometa el acto delictivo. Y no tantos, o sea, pero quiero decir, puede haber una traducción de 20 kilómetros a sensiblemente como mucho. Ahí sensiblemente está dicho como que es mucho, ¿no? Tienen que reducir mucho la velocidad para que no se cometa el acto delictivo. Bueno, pero capaz que para la demandada eso, digamos, no va a decir justamente 20 kilómetros es poco, va a decir, para que realmente pueda una persona, digamos, tirar una... Perdón, tengo un calor bárbaro acá. Ahí está. Voy a sacar. Bueno, pero vamos a otro que sea más clarito. Bien. Acá tenemos otro que se me pase. Este está en los considerandos, no quiero que se me pase este. El juez dice, la causa penal labrada con motivo del fallecimiento del señor Iglesias, porque falleció, digamos, una persona, concluyó con su archivo.
Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento. Lo vuelvo a leer. Dice, la causa penal labrada con motivo del fallecimiento del señor Iglesias concluyó con su archivo. Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento. Ese casi, para ustedes, para el juez que lo está diciendo, ¿ustedes creen que para el juez fue suficiente el tiempo que pasó para decidir archivar la causa penal? ¿Fue suficiente o fue insuficiente? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué pasa si hubiera utilizado apenas? Sí, cambia el sentido. Cambia. Sí. Ustedes fíjense que casi y apenas son utilizados muchas veces como sinónimos. Casi y apenas. Pero uno me está orientando a suficiente, no sé cuál, ustedes, se los dejo para que lo digan ustedes. Uno me está orientando a suficiente tiempo y otro a tiempo insuficiente. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. Apenas es insuficiente. Claro. Sí, iba a decir lo mismo. Sí. Apenas es insuficiente. O sea, en realidad se adelantó el juez penal. El juez penal archivó la causa penal muy poco tiempo después de que ocurrió el accidente. Capaz todavía no se había ido a ver el lugar, qué sé yo, quién sabe. ¿No? Y en el casi un año y medio después, está diciendo, no, fue suficiente el tiempo. Esta es una de las apreciaciones que hace el juez en los considerandos. Y sí, aparte fíjense, que nada impide que diga directamente un año y medio después, o sea, ir directamente al hecho. pero no lo dice así. Claro, por eso, pero nada impide que, o sea, claramente está asumiendo una posición ya con el casi o con el apenas, o nada impide que diga que un año y medio después de acaecido el accidente se adoptó ese temperamento. Claro. ¿Sí? Nada lo impide. Sin embargo, decide, fíjense cómo la subjetividad se deja expresar, se le cuela. Sí, Se le sí, sí, cuela. clarísimo. Se le cuela. Y en un caso orienta hacia un lado y en otro caso orienta hacia otro lado. Y capaz nosotros leemos una sentencia y tenemos que estar atentos a estas cosas, si queremos apelar, por ejemplo, o si la queremos redactar, a veces no nos damos cuenta porque nosotros, esto dice Ducrot, en esa la argumentación en la lengua, y otro autor, Bakhtin, ese que les dije que habla sobre los géneros discursivos, dice, somos hablados por el lenguaje, ¿no? Tiene mucho de lacaniano esto, ¿no? Nosotros, nuestro lenguaje nos deja desnudos a veces acerca de lo que pensamos, ¿sí? Porque cuando empleamos una palabra en lugar de otra, teniendo la posibilidad de elegir otra, y acá, por eso la noción de valor, fíjense, no tiene el mismo valor una palabra que otra. Es como homicidio doloso, homicidio culposo, casi y apenas. ¿Sí? Una orienta para un lado y otra orienta hacia otro lado. Entonces, cuando redactamos una sentencia, a veces tener en cuenta a ver, no vamos a poderlo hacerlo del todo nunca porque siempre estamos atravesados por nuestra subjetividad, ¿sí? Pero, bueno, fíjense que ese apenas o ese casi puede ser apelado porque en realidad es una apreciación subjetiva la que estamos haciendo, ¿no? Es capaz que ni nos dimos cuenta y escribimos de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces, lo que yo ¿fue suficiente o no fue suficiente? Este es otro ejemplo, después se los dejo para que vean. Si yo digo, el demandado tenía casi 18 años al momento. No, esto no es del caso. Después les paso el Power y ustedes lo leen y van a ver que les da lo mismo. Que quiero pasarles.
hay una parte de la sentencia que dice, ay, no puedo sacar, tengo un cuadradito acá que habla del micrófono y no la puedo dar. Tengo que agarrar la sentencia. Tengo un cuadradito blanco arriba de lo que quiero. Bueno, después de ese casi que hablamos, en la sentencia dice, es que más allá de que en el acta de procedimiento, en la que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia en donde algún sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos. ¿No? Eso dice... ay, ahora los veo ustedes y no puedo ver el... Bueno, entonces dice... fíjense, este primer tramo de este texto, ¿no? Cuando dice, es que más allá de que en el acta de procedimiento en la que se describe en detalle la escena en donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia en donde el sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos. Con esa primera parte que está diciendo el juez, uno podría concluir el piedrazo, entonces con intención de robo pudo ser la causa del accidente, ¿no? ¿Podría concluir diciendo eso? Ahí los dejé de ver otra vez. A ver, espera. A ver. ¿Quieren que los dejé de ver y se me puso en la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Y nosotros estamos bien, ahora la vemos a usted, pero antes estábamos viendo el Power, ¿eh? Ah, vos, espera. Era. A ver. Compartir. Ahí lo veo, ahí están. Bueno, Perfecto. entonces, fíjense que el primer tramo de la conclusión acá podría ser el piedrazo con intención de robo pudo ser la causa del accidente, ¿no? Pero ¿cómo sigue el juez? No. Dice, no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo. Con este segundo tramo es como que se invierte la conclusión, al decir, no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, ¿no? Entonces, lo que pudo haber terminado... Bueno, ahí está el vandalismo, María Verónica. Claro, Y claro. no está el acto ilícito, porque dice, no existe un solo elemento que permita inferir. Entonces, por eso no puede poner el acto ilícito. Por eso no puede, claro, por eso no puede poner el acto ilícito. Y no. Claro, acá lo está diciendo. Claro, ahí lo dijo, ahí lo dijo. Ahí lo Nos dijo. explica por qué. Claro, claro, claro. Entonces dice, no es que uno puede concluir, o sea, lo que está en rosa y en azul es mío. No es creíble el relato del robo de la actora. Podría haber puesto entonces perfectamente vandalismo entre comillas. Claro. Exacto. Podría haberlo puesto, En realidad, no es, perdón acá, ¿no? Sí. La forma en que quizás me expreso, pero no es podría, debería haberlo puesto en comillas. Si es que no lo puso. Bueno, pero ahí está, porque ya hubiera, no es que debería, ya hubiera tomado distancia, porque así como lo puso, es como que se comió el relato de la actora, pero si yo pongo comillas, ya voy tomando distancia, fíjense, de entrada. Voy de a poquito conduciendo a mi lector a que llegue a la misma conclusión a la que llegué yo. Y además es coherente en el relato, no es que va y viene, es coherente y sigue una misma línea en un mismo sentido. Sí, bueno, por eso, ¿cómo uno puede redactar bien? ¿Cómo puede ser uno más convincente? Fíjense. Bueno, pero no deja de ser lo que nos está explicando en ese sentido María Verónica, que es que en la parte del relato de los hechos, los antecedentes o algo, ya se deja entrever la preopinión del jugador. Sí.
en Bueno, ese es por eso sentido. nunca somos del todo neutros. O sea, Hay que sí, librarnos de la idea de la verdad objetiva. por eso, porque la utilización de vandalismo en vez de un tipo penal específico, bueno, entonces está dejando entrever algo que después es coherente con lo que decidió, pero no deja de demostrar anticipadamente lo que después va a decidir en el resolutorio, en definitiva, que es un poco lo que nos está explicando María Verónica, que uno Claro, ya está mostrando las cartas de antemano sin quererlo por ahí. está mostrando, tal cual, está mostrando las cartas sin quererlo, tal cual. Fíjense, yo acá les propuse una lectura diferente, ¿no? Otra posibilidad. Supóngase, el juez podría decir lo mismo, omitiendo lo primero, es que más allá de que, porque esas son palabras del juez, eso no digamos, en vez de poner es que más allá de que, lo vamos a suprimir, ¿no? Y va a empezar en el acta de procedimiento, ¿sí? Bueno, y vamos a utilizar el corrector aunque, delante del no, aunque no existe. Sí. Vamos a hacer eso. A ver. Entonces, en el acta de procedimiento, en el que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco, tengo los cuadraditos acá que no me permiten leer. Léanlo ustedes, a ver. Léanlo ustedes. En el acta de procedimiento. En la que se escribe en detalle nada. La que se. No, alto, que lo lean alto, así yo también. Bueno, yo si quieren lo leo. En el Sí. acta de procedimiento, en la que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia en donde algún sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos. Hasta ahí, entonces, podemos decir que el piedrazo con intención de robo pudo ser la causa del accidente, ¿no? Correcto. Seguimos. Y aunque no existe un solo elemento que permite inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, Yo puedo poner, y ahí ya no voy a terminar con la otra de la misma manera. No es creíble el relato del robo de la actora. claro. Claro. Y tiene habilitado el y aunque el juez. ¿Por qué no va a poder decir y aunque? Claro. Entonces dice, y aunque no existe un solo elemento que permite inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, puedo continuar, se sabe que en zonas como las que circulaba el hijo de la actora, las prácticas delictivas son cotidianas. Por las reglas de la experiencia, después podría ponerlo, vieron la sana crítica, la regla de la experiencia y todos esos paraguas que ahí, digamos, que no dicen nada, pero meto todo lo que quiero meter. Esas son fórmulas. Son fórmulas en las cuales yo meto todo lo que quiero meter ahí abajo. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, ojo cuando ven esas palabras, en la sentencia de Salas con Metrovías, ténganlo en cuenta, van a ver debajo de esas palabras lo que mete, ténganlo en cuenta. Todo su decisión también. Está muy buena esa sentencia, pero está así. Entonces, diciendo esto, poniéndole, y aunque saco el es que más allá de qué, porque el es que más allá de qué, de la primera forma de redacción, me exige que diga no existe un segundo segmento. O sea, me exige que yo diga un segundo segmento. En este caso eligió no existe. Si yo saco el que es que más allá de que puedo no continuar mi discurso, puedo no continuarlo, o si elijo continuarlo con un conector como y aunque, o otro, sin embargo, no existe un solo elemento, ¿se entiende? Entonces, también es, digamos, en los considerandos, acá sí hay un juego más argumentativo, más explícitamente argumentativo de parte del juez, pero que tiene también que ver con cómo elige expresar su opinión, ¿no? Cómo elige posicionarse frente a lo que sucedió, la imagen, la representación que tiene, y cómo utiliza el lenguaje para dar cuenta, para convencernos, digamos, de la decisión que va a tomar. ¿Sí? Después lo ven con más detalle. Bueno, este es el mismo, está más grande. Y después, fíjense que en una parte dice el juez, acá otra vez tengo el dibujito. La pericia, a ver, ¿alguien lo lee en voz alta?
Yo leo. La pericia mecánica, producida a instancia de la actora, no aporta ningún dato revelador. Las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes para concluir que el vuelco del rodado fue producto del impacto de una piedra contra el parabrisas. Bien, ¿lo quiere volver a leer? Léelo otra vez. La pericia mecánica, producida a instancia de la actora, no aporta ningún dato revelador. Las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes para concluir que el vuelco del rodado fue producto del impacto de una piedra contra el parabrisas. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Por qué el juez decide poner producida a instancia de la actora? Porque podría no haberlo puesto, como está tachado debajo. La pericia mecánica no aporta ningún dato revelador. ¿Por qué elige poner producida a instancias de la actora? Es una prueba que él concedió. ¿No se les ocurre? Fíjense, a ver, obviamente el actor lo que quería, o la actora lo que quería era que se demostrara que, bueno, la causa del fallecimiento había sido, digamos, responsabilidad de la demandada, ¿no? Ella es la que propone la pericia mecánica. Correcto. ¿No? Y lo que está diciendo acá es como dejándola, como diciendo, mira, inclusive esta prueba que elegiste vos y que se realizó, quiere ponerla en evidencia. Sí, está dejando en evidencia de que no logró probarlo. Pero la quiere poner en evidencia a la actora, porque podría Claro. haber puesto, la pericia mecánica no aporta ningún dato revelador, pero quiere poner en evidencia quién fue la que lo ofreció. Claro. Porque es como que entonces la posibilidad de ganar el juicio es menor, al poner en evidencia, digamos, que una prueba que ella ofreció pensando que le iba a ser favorable, le fue desfavorable. Y ya le está adelantando que esa pericia le jugó en contra, digamos. Claro, que le jugó en contra. Claro. Pero por eso podría no, pero esa elección de poner un segmento, por eso le digo, los resultados también. Enfatizó poniéndola en evidencia. Enfatiza, claro, enfatiza la conclusión de que le va a ir mal, de que no le va a hacer caso a lo que dijo, porque porque le está poniendo en evidencia quién la ofreció. ¿Sí? Y después también podemos ver una apreciación que es totalmente personal, que son, en torno a la trayectoria rodada de Iglesias, son meramente conjeturales e insuficientes. Podría haber dicho, no alcanzan para concluir. Pero lo dicen de una manera, digamos, estos son los subjetivemas que yo les hablaba de Kerrat Orecchioni. Esas palabras que están más cargadas, con más densidad, digamos, como de valoración. ¿Se entiende? Correcto. No es lo mismo conjetural e insuficiente que decir no alcanzan. Pero también enfatiza aún más. El juez elige redobla la apuesta. Claro. Sí. Lo enfatiza aún más, lo dice aún más fuerte para convencernos a nosotros, cuando leemos de la solución, bueno, de que es la solución a la que había que llegar. ¿Se entiende? Bueno, por eso, fijarse en los adjetivos que se utilizan, los sustantivos, esto porque ser un poquito más curioso con el lenguaje. Curiosear un poco más las posibilidades que el lenguaje me da, o que le dio, o si tengo que apelar, que tuvo el juez, digamos, ¿no? Cómo jugó con el lenguaje, ¿no? ¿Qué posibilidades yo tengo de revertir esa situación si juego de otra manera? Bueno. Último, porque no, esto se los dejo para después. No voy a llegar a todo, pero hay algo que no está acá, que no está en el Power, por eso, esto después lo ven, queda ahí en el Power. Pero fíjense, vieron que yo les dije que daba la actora, daba dos versiones. Una
era entonces que fue por un acto delictivo, un piedrazo en el parabrisas, que entonces lo golpeó el actor y bueno, perdió el conocimiento, el rodado dio unas vueltas, qué sé yo, y se murió. Pero después dice, en otra parte de la sentencia, es muy cortita, son 3 hojitas la sentencia, léanla, porque son 3 hojitas nada más. Dice, es importante advertir, no, perdón, cuando comienza el considerandos dice, solo ante la certeza de que la muerte, digamos, de que el vuelco del rodado fue producto del hecho delictivo, o sea, una piedra arrojada contra el parabrisas que le hace perder al conductor el dominio del rodado, tiene sentido analizar si SEAMSE pudo haber implementado medidas de seguridad tendientes a evitar la ocurrencia de ese hecho. SEAMSE, digamos, el que era dueño del predio, ¿no? Entonces, solo si se puede probar que esto fue motivo de un piedrazo digamos, que impactó contra el parabrisas, ¿no? Tiene sentido decir si eso pudo haber sido, si pudo haberse AMSE implementado medidas de seguridad. Eso dice al comienzo de los considerandos. Al terminar los considerandos, dice el juez, es importante advertir que en el alegato la actora modificó la postura que originariamente expusiera, sosteniendo que el vuelco pudo haberse originado también debido al reventón de un neumático producto de un pozo. En el alegato, la actora entonces dice, no, capaz que por este lado no va, parece, ¿no? Capaz que por el lado de un acto delictivo no gano. Entonces, en el alegato hace una segunda versión y dice, es importante advertir que en el alegato la actora modificó la postura que originariamente expusiera, sosteniendo que el vuelco pudo haberse originado también debido al reventón de un neumático producto de un pozo. Es claro, dice el juez, que esta probable causa no puede ser materia de análisis, por cuanto su admisión significaría una violación al derecho de defensa en juicio del demandado, quien no tuvo la posibilidad de expedirse al respecto. Fíjense, en ese sentido, que el juez dice, a ver, no me podés dar 2 versiones. Pero fíjense lo convictivo que es el juez, porque primero, muestra un etos atento, esto que yo pongo acá en esta filmina, un juez que leyó todo. La imagen de un juez que leyó todo, leyó también lo que decía en el alegato. Pero un juez que dice, no me podés decir primero, o sea, además me pediste la pericia mecánica, digamos, que no fue a tu favor, me das una versión y ahora me decís otra. Y este remate que hace el juez, en la última parte de su sentencia, no solo muestra, y ustedes se van a dar cuenta cuando la lean, que es una sentencia ordenada, cohesionada, coherente, digamos, ¿no? Que fue analizando poco a poco todo, porque ahora llegó al alegato, ¿no? Pero que ya lo había leído antes, porque si no lo hubiera leído antes, no hubiera puesto antes, solo ante la certeza de que aquel fue producto, ¿se entiende? Si no hubiera leído antes todo el expediente, inclusive el alegato, el juez no podría haber comenzado sus considerando diciendo solo ante la certeza de que aquel fue producto de hecho delictivo, una piedra arrojada, O sea, ya vemos que fue un juez, se nota en esta sentencia que hay una sola voz, un juez, una sola voz, no que parte la hizo el secretario privado, parte la hizo el juez, parte, qué sé yo, no. O sea, que fue un caso que fue masticado, que fue masticado, que fue pensado y que fue una sentencia planificada. Y eso es muy importante, planificar una sentencia, también cuando la redactamos, y ver de los argumentos, entonces, que uno tiene para dar y para persuadir al lector, cuál pongo en primer lugar, cuál en segundo lugar, cuál en tercer lugar, no solamente de qué manera digo las cosas, como las palabras que empleamos, sino también en qué orden digo las cosas para que el efecto persuasivo sea mayor, o sea más creíble, por lo menos más aceptada la solución que yo doy. ¿Se entiende? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, este es como un remate, por eso les pongo acá, ¿no? Y dice, es claro, además este es claro, es como esta modalidad, o sea, cuando dice, es claro que esta probable causa no puede ser materia de análisis. No podría haber puesto nada más,
podría haber puesto, esta probable causa no puede ser materia de análisis, por decir, es claro, dice, es claro para mí, y es claro para ustedes. A ver, no puede introducir en el alegato otra causa. ¿Se entiende? Eso es como uno reviste después lo que está diciendo con una determinada modalidad, lo que se denomina el modus, ¿no? Como uno reviste lo que dice de una determinada forma para que resulte más persuasiva. Bueno, los invito a leer también Salas con Metrovías. En esa sentencia lo que les quiero que presten atención, en esa sentencia, que está bien escrita también, pero fíjense qué papel le da la jueza ahí a los testigos, digamos, a la prueba testimonial. ¿Por qué lo cita en último lugar a los testigos? Está muy bien escrita, pero ¿por qué lo cita en último lugar a los testigos? Y fíjense también, cuando utiliza ella, porque así como uno utiliza la expresión sana crítica o las reglas de la experiencia y ahí entra cualquier cosa, no, ella también utiliza la expresión, cuando habla de las pruebas, dice algo acerca de que son todas graves, concurrentes, hay otra fórmula que uno utiliza, es grave, concurrentes y concordantes, una cosa así, ¿no? Como que los datos o las pruebas son graves, concurrentes y concordantes. Utiliza esa forma tópica, y si ustedes leen la sentencia se van a dar cuenta que lo que le pasó a la actora no fue nada grave, nada más se luxó el dedo meñique, o sea, no fue grave, las pruebas no son concurrentes, tampoco, ¿no? Pero debajo de eso, de ese paraguas, digamos, uno lo deja pasar y cree que sí, que todo fue grave, concurrente y no sé qué más, ¿sí? Entonces, esas fórmulas de redacción, que si son parte y quieren apelar, tienen que tener en cuenta que no las tienen que dejar pasar, por un lado, y a veces cuando uno es juez, bueno, mete ese paragüitas y le sirve para todo. Bueno, van a tener más ejemplos de esto que dijimos en el PDF que les voy a pasar, en este Power, así que bueno, después los leen con atención. Lean primero la sentencia, esta es la que analizamos hoy, léanla, y lean el artículo, que es la sentencia como género discursivo, que yo les pasé, que está es cortito también, pero bueno, van a tener más elementos así lingüísticos para curiosear, ¿sí? Bueno, y después lo que me dijeron que les avise entonces es que el jueves entonces es como la evaluación, que va a durar 40 minutos, el jueves, pues son 10 preguntas multiple choice, ¿sí? Si ustedes entran, a las 15 tienen que entrar, me parece. Si ustedes entran después, les va a quedar menos tiempo. O sea, entren puntuales, porque se va a abrir a las 15. Al horario que les dijeron, a las 15 creo que les dijeron, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces entren a las 15, no entren 15:30, 15:40 y crean que van a tener 40 minutos porque no, se corta después. ¿Sí? Entonces entren puntuales porque si no van a tener menos tiempo para hacerla. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me han dicho. Y al otro jueves sería en todo caso el que necesita recuperar. Es fácil, un multiple choice es fácil, pero bueno, tienen que leer la bibliografía, porque a veces, bueno, uno cree que la va a pegar porque es multiple choice, pero bueno, no la pega si no leyó la bibliografía a veces, Bueno, algo que quieran aportar, que quieran agregar. No, agradecerte mucho la clase, que estuvo buenísima y eso, muchas gracias. Bueno, Gracias. me alegro que les haya resultado interesante. Bueno, nos estamos viendo capaz en algún momento. Hasta luego. Gracias. Gracias por la participación. Gracias. No, por favor.